Filipenses 4 del 1 al 7, dice la Escritura en el nombre del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, a Clemente también y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hubo un hombre en los 1600 llamado Richard Baxter. Él fue reconocido dentro del movimiento de los puritanos. Él fue evangelista, fue pastor entre 1641 y 1660. Este hombre llegó a conocer también los tiempos, que dijo en una ocasión: yo predico como si jamás volviera a predicar de nuevo, como un hombre moribundo que le predica a hombres moribundos. Predico como un hombre que no pudiera volver a predicar, y le predico como un hombre que está muriendo a personas que están muriendo. Él consideraba el tiempo tan decisivo que era su manera de predicar, como si no hubiese mañana. Y es que eso es una realidad. El mañana no es de nosotros. El mañana no podemos hacer planes, y si los hacemos, siempre, dice Santiago, debemos de decir: si Dios quiere. Acomódenme ese muchachito que está por ahí llegando. Siéntese, hermano, siéntese con confianza. Bienvenido a la casa del Señor. Y el apóstol Pablo, en estos pasajes que hemos leído, instando a la iglesia a manifestar algunas características, las cuales estuvimos hablando durante 5 domingos o 4, y de una forma consciente y premeditada dejé esta parte del versículo hasta lo último, o para lo último. El Señor está cerca. El Señor viene pronto. Y yo sé que todos ustedes como iglesia entendemos cuando digo el Señor. Y cuando digo el Señor, para los que no lo comprenden, me refiero al Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, y que 50 días después ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad, y ahora intercede por nosotros, del cual Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dijo: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Pero mientras él estaba en el monte de los olivos con los apóstoles, allá en Jerusalén, en el capítulo 1 de los Hechos, dijo: yo me voy y es necesario que me vaya, pero yo voy a volver por ustedes. Yo voy a regresar. Y si me fuere, dice, os prepararé lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la promesa que la iglesia del Señor, que los hijos de Dios,
Los redimidos, los que han aceptado a Cristo en su corazón, esperamos en esa promesa. Y Pedro dice que tenemos una promesa gloriosa, eterna y viva en los cielos. Amén. Y nosotros aguardamos esta esperanza bienaventurada. Una esperanza que para muchos nos consideran tontos, nos consideran ignorantes por creer en algo de lo cual no vimos ni escuchamos. Pero hay gente más ignorante en el mundo que cree en Aristóteles, en Sócrates, el cual no vieron ni escucharon tampoco, y vivió antes de Cristo. Pero estos personajes murieron, están sepultados, pero el Cristo del cual nosotros predicamos y adoramos vive por los siglos de los siglos. Conociendo el tiempo. ¿En qué tiempo estamos viviendo, mis amados hermanos, como iglesia? Un tiempo difícil, un tiempo crucial, un tiempo decisivo para cada uno de nosotros. Hoy voy a compartir varios versículos bíblicos, como siempre lo hago, pero hoy con más insistencia, porque quiero que la palabra del Señor le hable a usted directamente del tiempo que estamos viviendo y que debemos conocer, y yo quiero que todos estemos apercibidos. Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, dice Pablo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos conocer que el tiempo del Señor está más cerca que cuando creímos. El Señor está más cerca de venir hoy que ayer. Así. Usted creyó hace 5 años, 3 años, 10 años, 25 años, no sé. Yo creí en el Señor hace cerca de 45 años. Y hoy está más cerca que hace 45 años. Cada día que pasa está más cerca de su venida. Por lo tanto, dice Pablo, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, porque somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Y el que anda en la luz de Dios no tropieza, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Cristo es la palabra, es el verbo de Dios que alumbra nuestro caminar. La noche está avanzada. Se dice que cuando la noche está más oscura, es que el amanecer está más cerca. Y Pablo usa esta analogía y dice que la noche está tan avanzada que la víspera del día ya se vislumbra. Ya los rayos del sol de justicia empiezan a aparecer en el horizonte. Esos rayos amarillizos, rojizos que aparecen por la mañana a las 5:30, 6 de la mañana en estos días, es el sol que está amaneciendo ya, que ya se acerca la luz de un nuevo día, de una nueva temporada, de una nueva época, de un nuevo tiempo. Y nosotros, dice Pablo, necesitamos estar apercibidos y conocer este tiempo. Pero el tiempo está tan avanzado, la noche está tan avanzada, dice Pablo, que debemos desechar las obras de las tinieblas, las obras de la carne, que debemos andar como de día y dejar todas aquellas cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y dice que no proveamos,
que no guardemos, que no almacenemos para los deseos de la carne. Los deseos de la carne se alimentan a través de nuestros ojos. La Biblia, el proverbista dice que las ventanas del alma son los ojos, de lo que vemos, pero también se alimenta el alma de lo que escuchamos. El alma es la parte de la carne, de las emociones, de los sentimientos, como hablábamos un poquito la semana pasada. Entonces Pablo, no solamente a la iglesia de Filipos que estamos tratando, le dice: el Señor está cerca, que dejemos las contiendas, que oremos por la hermana Evodia y la hermana Cinti que pueden estar entre nosotros, o el hermano Evodio y el hermano Cíntico, para que no andemos con divisiones, con contiendas, con pleitos. Mire, debemos estar firmes y dejar las simplicidades, dejar a un lado las diferencias que pueda haber entre nosotros, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Aceptémonos tal y como somos cada uno de nosotros. Dice Pablo que nos soportemos los unos a los otros. Amén, que nos soportemos, que nos aguantemos, no en el sentido, pues tengo que soportarlo, ya ni modo. No, con buen ánimo, ya lo conozco, ya sé cómo es. Decía mi esposa, las cosas se toman por de quien vienen. Amén. Ya conoce a su marido, pues ya que ya no cambió, ya no va a cambiar el hombre. Acéptelo, pues ya. Pues así lo agarró. Nadie le puso una pistola en la cabeza. No, este es mi príncipe. Es mi príncipe azul. Lo besó y se hizo sapo. Hubiera agarrado un sapo y darle un beso para que se le hiciera príncipe. Pero las cosas como son. Tenemos que aceptarnos como hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Y pues decía alguien por ahí, no me acuerdo qué decía. Pues sí, ¿verdad? Que nos aguantemos. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de ser. Y a veces podemos pensar de nosotros, tener un concepto de que pues soy buena onda, ¿no? Pero otro no lo percibe así, que seas tan buena onda. Pero tenemos que acomodarnos. Gocémonos, alegrémonos en Dios, seamos amables y gentiles. No estemos tan afanados ni angustiados. Presentemos nuestras necesidades con acción de gracias. Seamos agradecidos con Dios y Él guardará nuestros corazones y pensamientos. Debemos de practicar todo esto que hemos estado hablando durante algunos domingos. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Orar por nuestros enemigos. Bendecir y no maldecir. Hacer tesoros en el cielo. El Señor está a las puertas. Su venida, el regreso de Cristo a tomar su novia como esposa, está cerca. Es tiempo de estar en paz, mis amados hermanos, de procurar la paz en cuanto dependa de vosotros. Estar en paz con todos los hermanos, con todos los hombres, dice la palabra del Señor, haciendo bien a todo el mundo, especialmente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo dice que despertemos del sueño. Este sueño del que habla Pablo, en el griego hay una palabra que es upnos, y en el griego se describe o se interpreta como ese sueño en conformidad al mundo. O sea, vivir ya de acuerdo al mundo, que la corriente del mundo ya me arrastró y llego a pensar que no está mal, que no es pecado,
que no es tan grave, entonces estoy en un sueño en el cual estoy viviendo más bien de acuerdo al mundo y no a la palabra de Dios. Cuando uno despierta en la mañana, que te levantas de la cama, hay un momento en el cual si alguien te habla por teléfono, como que no hay una coordinación y uno suele decir, algunos de nosotros, me agarraste, estoy bien modorro. ¿Se entiende eso? ¿Cómo se llama en inglés modorro? ¿Moderation? Sí, ya me dijo la maestra que así se dice. Y usted en ese lapso de tiempo, usted anda medio desorientado y esas cosas, hasta que usted se echa un poco de agua fría en la cara y empieza a recobrar la cordura, la dirección, el equilibrio y todas las cosas. Si usted se levanta y se va al trabajo modorro, va a estar en peligro. Va a ir en chanclas, va a ir en pijama, va a ir sin peinarse, sin pintarse y todas esas cosas. Y cuando despierte usted va a decir, Dios mío, me vine sin esto, me traje lo que no era, tantas cosas. Ese es lo que Pablo dice. Despertemos de esa conformidad al mundo en el que la iglesia casi general ha caído. Estamos siendo arrastrados por la influencia del mundo de tal manera que ya casi nada es pecado. Hemos adoptado tantas cosas del mundo, de las prácticas, algunas que quizás no sean pecado, pero no son de Dios. Mire, por años nosotros celebrábamos en nuestra congregación en Matamoros la Semana Santa, ya lo he compartido. Y casi por regla general se está llegando, no sé si llegamos a ese tiempo todavía, yo estoy ya desligado, pero ya se escucha que se acerca la Semana Santa y todas esas cosas. Y los otros días una hermana en la radio, de esas hermanas que ya invitan a predicar y a dar conferencia y toda esa cosa, hermanos, pues miren, nos estamos llegando ya a la Cuaresma, debemos estar preparándonos. ¿Qué? Ya es cuaresmeña la hermana también. La Cuaresma es un periodo que la Iglesia Católica le impone a los feligreses, donde los viernes no comen carne. Toda la semana comen prójimo, pero el viernes no comen carne. Yo mejor como carne todos los días y el domingo le predico a los prójimos. No, de vez en cuando como carne también. Es increíble cómo en el sueño en que estamos tomamos cosas, agarramos cosas de donde vengan, con tal de que la gente llegue, de tener un buen grupo en la congregación, de tener números en la congregación. Y esos números, claro, se representarán en economía para la iglesia. Amén. Y mejor sueldo para el pastor, mejor sueldo para los músicos, mejor sueldo para el que barre, mejor sueldo para todos. Así que nosotros seguimos igual. Gozándonos en Dios, alegrándonos en Dios. En otras palabras, despertemos del sueño y veamos nuestra condición. Que tengamos cuidado de no estar siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué no debo seguir la corriente del mundo? Porque el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y nosotros somos llamados a permanecer para siempre, porque Jesús dijo: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La vida cristiana es un camino de perseverancia.
Es un maratón a larga distancia y tenemos que mantenernos firmes. Ahora necesitamos ponernos sobre nuestros pies y caminar en la dirección correcta. Es hora de levantarnos del sueño y seguir los pasos de nuestro maestro. Quizás vamos siguiendo los pasos de alguien más. Quizás nos hemos desviado del camino. En un poquito de sueño, en un parpadeo, uno se desvía del camino donde estás guiando. Les platicaba hace tiempito atrás, veniendo de Texas, conociendo bien el camino. Cuando acordé, estoy llegando a San Antonio, 80 millas de la ruta que yo debía de traer. Y esta ocasión que veníamos, yo quería llegar a una tienda a comprarle unas cosas a mi esposa. Y pasamos una de las tienditas muy grandes que hay por la carretera. No le quiero hacer propaganda, pero es genial. Y pasé una chiquita y dije, no, voy a esperarme hasta la más grande que ya está cerca de la casa para llegar con el lonche calientito. Pero cuando yo veo que la distancia es de 280 millas, dije, ay Dios mío, ya tengo mucho sueño. Le dije a mi hermano, al pastor Moisés, maneja tu hermano en lo que yo duermo un ratito, nomás ten cuidado que no se nos pase la tienda, porque si no me cuelga. Dijo, no manito, yo voy a ir pendiente. Y yo en el sueño y peleando, cuando me dice, manito, ya mero llegamos a la tienda. Dije, a ver, y que abro los ojos y que veo un anuncio que decía, ¿cómo se llama el pueblito que fue a aplicar? La Grande, Georgia. Ya nos pasamos hace 100 millas. Y dice, pues yo creo que venía dormido manejando. Hay tremendo anuncio en la carretera. Y en un parpadeo te sales del camino. Gracias a Dios que después el romancito nos hizo el favor de traernos el antojo. Si no, sale con cara de carne seca. Pero lo que le quiero decir es que uno, en un poco de dormitar en la vida cristiana, hermano, te adormeces, empiezas a seguir a alguien más, empiezas a escuchar otras cosas y no analizamos lo que estamos escuchando y de quién vienen las cosas, y debemos tener cuidado. Yo no le puedo prohibir que escuche, que mire, no. Pablo dice, escuchadlo todo y retener lo bueno. Amén. Lo único bueno que muchos predicadores hoy en día hablan es cuando hablan de la palabra, pero muchas veces la tuercen. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes. Muchos creyentes dormidos como Jonás allá abajo del barco. Y te alumbrará Cristo. Despiértate, levántate de los muertos. Hay muchos muertos como los huesos secos de Ezequiel 37 en la iglesia. Y te alumbrará Cristo. Dejemos que la luz de Cristo sea nuestra lumbrera y nos mantengamos despiertos. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. No me importa la iglesia que vayas, si el Espíritu de Dios no está en ti, el tal no es de Cristo. No me importa que tú hables lenguas, si el Espíritu de Dios no está en ti, no eres de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, teniendo este sello, el sello de Dios, el sello del Espíritu, porque Él nos ha sellado con su Espíritu para el día de la redención. Y el Señor conoce los que son suyos, y los que son suyos, dice, apártese de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Toda clase de pecado y todo aquello que daña tu cuerpo, tu alma, tu mente y tu espíritu.
La noche está avanzada, el alba está por llegar, el sol de justicia viene en camino. Cada día su luz es más fuerte, cada día la luz se expone más al pecado y cada día esa luz alumbra nuestro caminar. Tenemos que desechar las obras de las tinieblas, que no proveamos para los deseos de la carne. La carne está viciada de acuerdo a los rudimentos del mundo. Esta carne está motivada siempre quiere pecar, siempre quiere ir en contra de la voluntad del Señor, siempre quiere hacer aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Esta carne nunca te dice, oye, ¿no has orado? Esta carne nunca te dice, ¿por qué no hemos ayunado? Esta carne nunca te va a decir, oye, no hemos leído la Biblia en esta semana. Esta carne nunca te va a decir, tienes que orar. Esta carne nunca te va a decir, el domingo tienes que ir a la iglesia a adorar al Señor. Aleluya. Nunca. Esta carne el domingo en la mañana te abraza y papito lindo, mamita, ¿qué hace? ¿Para qué te levanta? Es tu día, descansa, quédate. Mira el parque, la carne, que esto, la carne asada, dije, no. Y nos presenta tantas opciones que uno dice, ay, sí es cierto, yo me merezco un descansito. Mire, a descansar a la tumba. ¿Por qué no agarra un día entre semana y descansa? No, porque me quitan los bonos. Allá en el cielo también va a haber bonos. Pero bueno, no quiero exponerlo tan fuerte. Vistamos las armas de luz. Y Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de la verdad y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento yo tengo que llevarlo si es de Dios. Filtrarlo con la palabra de Dios, y todo lo que no es de Dios, todo lo que no es puro, todo lo que no es santo, todo aquello que no es amable ni digno de alabanza, tengo que desecharlo. Efesios 6:13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos conociendo el tiempo. El tiempo de la iglesia en esta tierra está llegando a su culminación. El tiempo de la iglesia está por terminar. Hasta hoy ha sido un poquito más de 2000 años que la tierra, el mundo, la sociedad han escuchado de Jesucristo, han escuchado el mensaje de Cristo, han escuchado del sacrificio de Cristo, no solo el de morir en la cruz, sino que siendo en forma de Dios, en Filipenses capítulo 2, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, aprendió a obedecer y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo he considerado que la humillación más grande de Cristo no fue morir en la cruz, y que me perdonen los teólogos y los exegetas, pero eso es lo que yo pienso, que el sacrificio más grande de Cristo fue hacerse nada, volverse hombre. ¿Qué es el hombre? Nada, un poco de polvo, un poco de polvo y nada más, un poco de neblina que cuando sale el sol se desvanece, como la flor del campo que en la mañana florece y crece, sale el sol, la quema y se acaba. Ahí es que yo creo que fue la humillación de convertirse en nada, pero por amor a nosotros. Se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, y no de una forma económica, material, como dicen muchos, sino en nuestro espíritu, porque hoy las riquezas de su gracia tenemos herencia en Cristo. Bendito sea su nombre. Tenemos una mejor herencia, que es la vida eterna.
con Cristo Jesús. Bien, entonces el apóstol Pablo dice, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos. El tiempo está cerca. Yo no sé cómo estás en esta mañana, si estás con sueño, y no estoy hablando de una forma literal, sino en tu vida cristiana, en tu caminar con el Señor. Estás con sueño, adormecido. ¿Cómo percibes la vida cristiana a esta altura de la vida? ¿Cómo la consideras la vida cristiana para ti? ¿Qué tan agradable te es la vida cristiana? ¿Qué tanto disfrutas la vida cristiana? El servir a Cristo, el caminar con Cristo. El Señor está cerca. Ahora, la pregunta que surge y que todos nos hacemos: ¿qué tan cerca está el Señor? ¿Qué tan cerca? Dicen los anglosajones, dicen los europeos, nunca le preguntes a un latino qué tanto le falta para llegar a la cita, porque te dice, ya estoy llegando. Y cuando el europeo, el anglosajón, no conoce a ese latino, él está listo que ya llega, pero el latino se está bañando. Vuelve y lo llama, ya estoy saliendo. Se está cambiando. 3 horas después, llegará. Mire nuestra actitud. La fiesta es a las 3. Todos llegan tarde. Yo voy a llegar hasta las 5. Dicen que un hombre una vez invitó a todos sus amigos y familiares a una fiesta y llenó una alberca con puro, de ese que se brinda, ¿cómo se llama? Champán, del caro, fresco. Les dijo que era tal hora, pero no les dijo la sorpresa. Y todo mundo llegó tarde. Todo el mundo llegó tarde, no me acuerdo lo demás. El asunto es que llegaron tarde. Es que como no soy borracho, no se me quedan esas cosas. Ahora sí. Para un japonés, decirle a usted llego en un segundo, él voltea. Para él, un segundo es literal. Si un latino le dice, ahorita te caigo, él empieza a ver para arriba, a ver por dónde va a caer. Porque para el japonés, todo es literal. Ahora Dios, Cristo, no es anglosajón, no es europeo, no es japonés, ni es mexicano. Pero Él dijo, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, no una, sino 3 veces, he aquí vengo pronto. Apocalipsis 22:7, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, así sea, ven Señor Jesús. Ahora, nunca olvidemos que para el Señor, un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Porque para Dios el tiempo no existe. Dios es eterno. Vive en una eternidad
que no se puede medir. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto. Para nosotros los seres humanos, pronto es que ya faltan unos minutos. Si usted está tirado en la calle, usted tuvo un accidente, está herido, ¿en cuánto tiempo quiere que llegue una ambulancia? Pronto. O más pronto que rápido. Porque le urge que llegue la ambulancia, porque usted se está desangrando. Usted no se quiere morir. Pero ese pronto está determinado para cuando le hablen a los de la ambulancia, que se preparen los de la ambulancia, que salgan los de la ambulancia y se van a encontrar con un tráfico que no los deja pasar y eso les toma tiempo en llegar. Y aparte de eso, no sé si será, no hay ningún bombero esta mañana que me ayude a entender por qué bendito Dios, cuando el accidente es el 129, habiendo bomberos allá por mi casa, les hablan a los que están al otro lado de la ciudad. Que alguien me explique. Es un herido, no son balazos. Cuando son balazos entiendo a los policías, ¿verdad? Le dicen que engage y arranca para Oakwood. Después de 45 minutos llegan como bravos y echando a todo el mundo a la patrulla. Después investigamos. Bueno, esos son los de México. El Señor dice: aquí yo vengo pronto. Y Juan dice: amén, ven pronto, Señor Jesús. Ahora, la iglesia primitiva, hace unas semanas atrás yo le decía que la iglesia primitiva llegó al punto que ellos se saludaban diciendo: Maranata, Cristo viene. Para ellos era literal: el Señor ya está a la puerta, ya viene mañana. Por eso vendieron sus propiedades y las repartieron entre todos, para que no hubiera pobres, porque ya el Señor venía pronto. Así lo consideraban ellos. Por eso Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses les explica una cosa que ahorita lo vamos a leer. Teniendo en mente que para el Señor 1000 años son como un día y un día como como un año, 1000 años como un día. Para Dios, para el Señor, han pasado 2 días de que Él dijo: yo vengo pronto. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no ve un familiar? Un familiar. Y usted dice: ya pronto nos vemos. ¿Qué tan pronto? Pasaron 17 años, Roberto, para ver a tus hermanos. 29 años. Y él dice: ya pronto nos vemos. 29 años. Yo me convertí hace 45 años. Tenía 15 años de edad. Y yo escuchaba que el Señor venía pronto. Y han pasado 45 años. Pero ¿sabe una cosa? Hoy, con una convicción muy grande en mi espíritu, yo creo que el Señor viene pronto. Lo creo. Lo creo. ¿Cuándo será? Es una pregunta que nadie se debería atrever a responder. Porque lo que más de eso es pecado. Nadie sabe el día ni la hora. A nosotros nos toca estar listos y preparados, porque el Señor está cerca. Voy a tratar, con la ayuda del Señor, de explicarle de la forma más sencilla y no complicada, para que entendamos y podamos entenderlo en nuestro espíritu, que el Señor está cerca. Mateo 24:36 dice, hablando el mismo Jesús: pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Este versículo ha sido mal interpretado por los testigos de Jehová. Por eso dicen que Jesús no es Dios.
Pero Jesús no está hablando como Dios, está hablando como hijo sujeto al Padre. Como hijo, como hombre, 100% hombre en la tierra en su ministerio, Él dice, yo no sé cuándo va a ser, ni los ángeles. Si ni el Padre ni los ángeles, por tanto, ningún predicador en esta tierra, llámese como se llame, tenga los doctorados que tenga doctorado en divinidades, sea un teólogo, sea un exégeta, sea un máster en la teología, nadie sabe. Es algo que Dios tiene guardado para el momento, para la hora, para el día en que va a suceder. Y ya muchos han tratado de decir, han tratado de explicar, usando años, usando días, usando calendarios, para que entendamos, y se han atrevido a dar fechas algunos, pero partiendo del conocimiento que los calendarios han sido cambiados y cambiados más de 3 veces, tanto el judío como el gregoriano en el cual nosotros vivimos o nos movemos, es imposible tener una fecha. Creo que ni aproximaciones pudiera haber. Es muy delicado cuando un predicador, pastor, comienza a dar fechas. Vamos a quedar en vergüenza. Vamos a quedar en vergüenza. Dios nos va a avergonzar porque esto nadie lo sabe. Así que yo no me propongo en esta mañana darle una fecha, ni mucho menos. Porque para comenzar soy malo para matemáticas. No puedo coordinar una generación de cuánto tiempo exactamente. Así que ¿cómo yo le voy a decir que falta tanto? Yo le digo lo que dice la palabra del Señor, que Él está cerca. De acuerdo a los estudiosos de la Biblia, en el capítulo 24, a los estudiosos de la Biblia, hay 2 acontecimientos que para muchos son parecidos, para otros es una sola cosa, un solo acontecimiento. La primera es la que Pablo llama en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 el arrebatamiento, la parrusia o harpazo, el arrebatar, tomar con fuerza, lo que nominalmente conocemos a través de los años como el rapto de la iglesia, que el rapto proviene de una palabra latina. Y muchos dicen, es que el rapto no está en la Biblia. Correcto, el rapto, la palabra, el vocablo rapto no está en la Biblia, pero aparece lo que es el arrebatamiento, el harpazo. Y el otro acontecimiento es lo que algunos denominan como la segunda venida de Cristo, la cual aparece en Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes y todo ojos le verá, y aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo particularmente, y una opinión menos que humilde, porque no me considero un estudioso, ni mucho menos, pero lo que he leído, yo creo que sí son 2 cosas diferentes. 2 cosas diferentes. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que viene a tratar con el pueblo de Israel, a liberarlo de esa guerra de Armagedón, y después de los juicios establecer su reino milenial. Pero antes que esas cosas sucedan, hay algo que tiene que suceder. Ahora, en cuanto al arrebatamiento,
hay tres ideas, tres pensamientos, tres vertientes también. De los estudiosos, los teólogos han logrado presentar, y pues dependiendo a veces de cada denominación va tomando partido por una o por otra, y vas encontrando pasajes bíblicos. La primera de estas corrientes o pensamientos es que el arrebatamiento puede suceder antes de la tribulación. La otra vertiente es que puede suceder dentro de el cumplimiento de los 3 años y medio, a la mitad de lo que sería cuando empieza la gran tribulación. Y otro pensamiento es que puede ocurrir post tribulación, después de la tribulación. Creo yo, vuelvo y lo repito humildemente, que el arrebatamiento tiene que ser antes de la gran tribulación, ¿okay? De la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice Pablo: porque no nos ha puesto Dios para ira, para ser castigados, para recibir juicios, porque está hablando de la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo salvo a la iglesia, ¿por qué la voy a meter para ser castigada con Israel y con los gentiles a la gran tribulación? Solo un esposo que no ama a su esposa le da una vida de gran tribulación. Y solo una esposa que no ama a su esposo lo atribula toda la vida. ¿Me entiende? Sería contradictorio que Dios haya salvado a la iglesia. Ahora, la iglesia no solamente seremos los del el último tiempo, tendrían que venir todos los demás. Por eso es que yo no creo y pienso que la iglesia pasará por la gran tribulación. Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No es lo mismo muchas tribulaciones a la gran tribulación. No es lo mismo. La iglesia ha pasado muchas tribulaciones. Jesús lo prometió: en el mundo tendréis aflicción. Van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Los van a meter a la cárcel. Todo eso está sucediendo desde que la iglesia nació, comenzando desde la primera persecución por el Saulo de Tarso, que ahora nos predica, siendo el apóstol Pablo. Muchas tribulaciones. La iglesia hoy en día sigue pasando tribulaciones. Nuestros hermanos en Somalia, por lo que estamos orando en este mes, están en tribulación. Nosotros somos atribulados de otra forma, de otra manera. Nadie nos persigue, pero tenemos tribulaciones. Dice Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Mateo 24 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá otra vez. Imagínense la dimensión de esta gran tribulación,
que Dios dice no volverá a haber otra. Yo no creo que el eterno Dios, que el Cristo de la gloria, que ama a su novia amada, la vaya a pasar por una situación de estas. Isaías 26:20. Este es un pasaje en el Antiguo Testamento, pero toda doctrina del Antiguo Testamento, toda enseñanza, encuentra su ampliación, su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento era la sombra de aquello que habría de venir. Y Cristo es el cumplimiento de esa sombra. ¿Qué dice Isaías? Anda, pueblo mío. Qué lindo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento entre tanto que pasa la indignación. Mire lo que Dios provee para su pueblo. Te voy a esconder por un momento en los aposentos entre tanto que mi ira es derramada sobre la tierra. Va a ser tan terrible el día del Señor que Él dice: yo no quiero que mi pueblo sea partícipe de esto, porque ya ha pasado a través de muchas tribulaciones, porque ha peleado la batalla, ha guardado la fe, ha acabado la carrera. Por lo tanto, lo que le espera es la corona de vida. ¿Dónde tiene cumplimiento este pasaje de Isaías? Dijo Jesús: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. He aquí voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde está Él ahora? Sentado a la diestra de la majestad. Y la Biblia dice que Dios nos ha bendecido en Cristo en los lugares celestiales. Porque ya la vida eterna está en nosotros. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Ya nosotros estamos participando de la vida, de la naturaleza de Dios. Ya en lo espiritual estamos sentados en los lugares celestiales. Señor Jesús, gracias. Él fue a preparar moradas porque Él sabe que su ira va a ser derramada. Aleluya. Y Dios al que ama corrige y azota. Pues durante 2000 años ha corregido, ha azotado a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque no quiere que pasemos por este proceso de la gran tribulación. A ningún otro pueblo, ni a Israel, le ha prometido moradas en el cielo. A Israel le prometió una tierra que fluye leche y miel. Ahí están. Aleluya. Nosotros somos como la tribu de Leví. No nos tocó nada en la tierra, pero Él es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. Y en Cristo tenemos herencia, dice la Escritura. Gloria a Dios. ¿Qué tan cerca se está? Mateo 24, del 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Israel, como nación, en el año 70 de nuestra era fue destruido, esparcido. La historia narra que el general Tito, con su ejército de Roma, quemaron,
destruyeron Jerusalén que literalmente pasaron el arado. Los que somos de rancho, que somos agricultores, sabemos lo que es un arado. El arado se usaba para romper la tierra, para poder prepararla, después pasar la rastra y poder sembrar. Talaron árboles y colgaron cuanto judío pudieron de los árboles. Quemaron el templo. Y Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y hay unos judíos que dicen: eso no se cumplió, porque hay una pared. Bárbaros, denle gracias a Dios que les dejó un lugar donde orar, que les dejó un pedacito donde orar, donde clamar. Pero no entienden eso. Yo no lo entendía. Dije: sí, es cierto, es verdad. Les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y el Señor me hacía entender: les dejé un pedacito para que puedan orar y tengan donde correr a clamar a mí. No quedó nada. Pasaron más de 1000 años y en 1948 las Naciones Unidas reconoce a Israel como Estado. Aleluya. No como nación, como Estado. Y en un solo día firmaron la Constitución. 3 días después, los enemigos están a la puerta para destruirlos. Un pueblo sin armas, sin ejército, se levantan, recogen unas cuantas carabinas viejas que los rusos habían dejado y no sé quién más, unos aviones viejos, y se armó el ejército y salieron a la guerra. Y cuando usted lee la historia, es impresionante cómo Dios los libró en la guerra de 6 días. Aquellos enemigos que se unieron, Egipto, Irán y todos ellos, dicen que escuchaban ruidos de motores de aviones que ni ellos tenían. Qué tremendo. Pero bueno, los judíos, los apóstoles dicen al Señor: ¿qué señales habrá de tu venida? Una pregunta. Y del fin del siglo. 2 preguntas. Y cuando usted lee Mateo, hay que leerlo con mucho cuidado, porque el Señor habla de las 2 cosas en diferentes partes. Porque si lo leemos todo junto, nos vamos y como que no entendemos. Pero hay un mensaje para judíos y hay un mensaje para la iglesia. Del versículo 13 en adelante hasta el 14 nos deja saber que el fin del tiempo de la iglesia está por nacer, por comenzar. Los van a perseguir, los van a meter en la cárcel, van a sufrir tribulaciones. Del 15 al 28 nos está hablando de la semana 70 de Daniel. Hace tiempo atrás el pastor Moisés nos habló de esto, la semana 70 de Israel. El Señor detuvo el reloj profético con Israel en la semana 69 y le queda una semana de 7 años. Una semana de 7 años. Dios no está tratando directamente con Israel, pero tiene cuidado de Israel. Dios está tratando con la iglesia. Cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces Dios va a tratar con Israel. Y el juicio que viene sobre la gran tribulación, la persecución, es contra el pueblo de Israel y contra todos aquellos que se quedaron dormidos siguiendo la corriente del mundo. Por eso dice Pablo: es tiempo de despertar del sueño, porque el Señor está cerca. Señor, aleluya. La iglesia ya desapareció para la semana 70. Está en las bodas del Cordero. Como en los días de Noé, dice el Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era en los días de Noé? Una sociedad en la cual Dios no estaba en la noticia. Como en los días de Lot. Como eran los días de Lot en Sodoma y Gomorra, una depravación sexual, una depravación moral y una depravación espiritual.
son los tiempos que estamos viviendo. La mayor parte de las sociedades del mundo no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de Dios. Y estoy hablando desde la persona más humilde hasta el hombre más poderoso que pueda haber sobre la faz de la tierra. Hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Hablan de la Biblia, pero no conocen al Señor de la Biblia. No quieren saber nada de Dios. Les molesta que prediquemos. Se sienten agredidos, se dan por aludidos. Pero escuche este pasaje de la Biblia, 2 de Tesalonicenses 2:14. Nadie os engañe en ninguna manera. Ponga atención a lo que voy a leer. 1 de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? No vendrá Cristo, sin que antes venga la apostasía, escuche esto, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿Qué tan cerca está el Señor? ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia primitiva, había maestros que les decían que el Señor ya venía mañana. ¿Se recuerda por qué vendieron todas las posesiones? Porque ellos literalmente creían que venía mañana. Inclusive Pablo dice: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero dice Pablo, escuchen esto, el Señor viene pronto, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, la apostasía no comenzó ayer, no comenzó hace 20 años. La apostasía comenzó desde la iglesia primitiva. Había falsos maestros que les decían: tienen que judaizarse. Tienen que judaizarse, tienen que observar la ley, tienen que circuncidarse. Ahí comenzó la apostasía. En Cristo estamos completos. Es Cristo y nada más. No es Cristo y algo más. Usted no tiene que hacer nada más para ser salvo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No es Cristo y algo más. No es Cristo y tu ofrenda. No es Cristo y tus diezmos. Hay algunos predicadores que dicen que si no ofrendas, si no diezmas, tú no eres salvo. Porque la salvación en Cristo es mitad Cristo y mitad diezmos. Mire cómo lo presentan. Y todo ofrenda más y diezma más que servir a Cristo. Ojalá que hubiera que nos des. Apostasía, apostatar de la verdad, apostatar de servir al Señor, volverme atrás, apartarme del santo mandamiento, apartarme de la verdad de Dios y comenzar a exponer mis puntos de vista, a exponer mis pensamientos, a exponer mis ideales, a exponer mis conceptos a una congregación o a un pueblo. Hay apostasía en estos días, tremenda, hermano. Y hoy está notoria por las redes sociales. Solo escúchelos, mírelos, ponga atención. Parecen de Dios, parece palabra de Dios, parece pan del cielo, pero es agua contaminada, es agua amarga, agua venenosa. No vendrá este hombre sin que antes venga la apostasía. ¿Tenemos apostasía? ¿Qué falta? Que este hombre se manifieste. Lo que la Biblia llama el anticristo. Muchos años atrás escuché que nosotros no veríamos, que la iglesia no vería el anticristo.
Y en parte es verdad, porque los que murieron ya no lo verán. Pero si nosotros estamos vivos, hermano, déjeme decirle una cosa, que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Así es. Aleluya. Y esto no comenzó ayer o hace 20 años. Hace un par de años atrás, un hermano muy famosito, predicador, comenzó a hablar y a decir que Felipe de Borbón posiblemente era el anticristo. Porque parecía, porque esto, porque el otro, porque tenía raíces judías y que todo el mundo lo quería. Y después, ahora no, que parece que es Trump, porque el hombre de fiero rostro, y que todo eso. Y dije, bueno, ¿qué pasó? Mañana, ¿quién va a ser? El pastor Daniel. Por allá en los 70, los 80 dijeron que era Gorbachov porque tenía un lunar, y que esa era la marca de la bestia. Era bestia el hombre, pero no era el anticristo. Otros que el Papa, otros que fulano. Hermano, el espíritu del anticristo está ante nosotros. ¿Qué hace el espíritu? Se opone y se levanta contra todo lo que es de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este hombre que la mayoría de las personas no quiere, no acepta y lo degradamos y hablamos mal, el señor Trump. En este sentido y en este aspecto. Que hijo es bueno y firmó una ley ejecutiva. Por eso yo puedo predicar en esta mañana y tengo 4 años para hacerlo. Que nuestros pastores prediquen con libertad y que las iglesias se puedan reunir con libertad. Eso yo lo doy bienvenida y le doy gracias, Señor, por el presidente Trump. Otras cosas no me gustan porque me anda persiguiendo. Pero mientras no me cache, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Y ando preparando nido por allá lejos. Oiga, la presidencia pasada, hermano, estaba muy en contra de la palabra del Señor. Y muy a favor de la depravación moral, sexual. Tanta depravación que personas, muchachos, señoras se autopercibían como perros, como borregos, como leones, como puro animalero, hermano. Puro animalero. Ninguno se percibía como un ser humano consciente, con inteligencia, con raciocinio. O sea que fue una temporada de animales. ¿Por qué? Dice Pablo, nadie nos engaña. El Señor no va a venir hasta que esto se cumpla. Ahora, todo lo que está sucediendo políticamente, económicamente, la globalización de los mercados, la economía, la guerra, rumores de guerra, amenazas, nación contra nación y reino contra reino. Yo cuando leí esto, reino contra reino, ¿por qué ella habla de reinos si no hay reinos? Pero sí hay un montón de reinos todavía. Inglaterra, España, varios, Suiza, esos lugares. Ya comenzaron las amenazas. Ya se están levantando. ¿Por qué la Unión Europea? ¿Por qué la Unión del Sur? ¿Por qué la unión del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos? Se han venido uniendo. Porque va a llegar el momento que habrá 10 cuernos, 10 reinos que controlarán todo, dominarán todo el mundo. Lo que se conoce como la élite, la gente rica, los poderosos, controlarán, dominarán de tal manera que pondrán y establecerán un hombre que gobierne. La sociedad, hermano, el mundo de los seres humanos está descontrolado, está en un caos. Está llegando a un punto de una hecatombe que no haya control. Se está saliendo de control todas las cosas.
Y hace más de 20 años, las Naciones Unidas, hace más de 20 años, en una de esas reuniones dijeron, necesitamos un hombre que pueda gobernar al mundo, venga de Dios o venga del diablo, lo aceptaremos. Y creo que hace 10 años lo volvieron a decir. Necesitamos a alguien que pueda gobernar este mundo. Porque hay un descontrol. Pero ya ha comenzado. Sus tentáculos como un pulpo está comenzando a moverse, a infiltrarse, a imponer ideas. Escucha al señor Elon Musk con esas ideas que parecen descabelladas. Seres humanos que van a nacer y les van a poner un microchip en la cabeza, que para el control de su salud, de emociones, que para las personas que tienen Parkinson, que tienen, ¿cómo se llaman? Alzheimer. Sí, el Alzheimer también. Que de reumas y todo eso, eso se va a poder controlar, hermano. Es terrible lo que este hombre está hablando y la gente no pone atención o están pensando en la tecnología. Pero todo esto, hermanos, se está preparando para que llegue un hombre y ponga orden en el mundo. Una moneda, y ahorita está en pugna el dólar, que es la moneda que se mueve en todo el mundo, y Estados Unidos, el presidente quiere que ya amenazó a las naciones que ya no trabajen con dólar, les va a poner más aranceles. China está levantando la voz, los BRICS están levantando la voz, Europa levantó la voz hace tiempo y creó su moneda. ¿Cómo se llama la moneda de Europa? Eurodólar, el euro, perdón. ¿Verdad? Cada quien, hay un descontrol económico, hay un descontrol político. Todo el mundo grita, todo el mundo amenaza, todo el mundo trae ínfulas de grande, de poderoso. Se comen entre ellos unos y otros y después se sientan a comer carne humana, porque eso es lo que somos nosotros para ellos. A los políticos usted y yo no le importamos nada, son un número solamente. Cada 4 años se interesan en ti, en mí. Después de allí tú no vales nada. Ellos están pensando en sus intereses. Y hace falta alguien que pueda meter orden. Y viene la marca de la bestia. Estamos viendo el espíritu del anticristo. ¿Le veremos la cara a este tipo? Quizá ya lo estamos viendo. No sé. Pero su trabajo, su labor, ya comenzó. Porque el Señor no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Aleluya. Amados, déjenme terminar. Estamos viviendo todo lo que está profetizado en la Biblia. Quizás solamente falte la manifestación de este hombre. Y como digo, Juan dice que su espíritu, su influencia ya está. Los planetas, como dicen muchos, se están alineando para su aparición con los primeros 3 años y medio de paz. Se va a firmar un tratado de paz. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como a la mujer en dolores de parto. Termino con lo que comencé. 3 líneas de pensamiento del arrebatamiento de la iglesia. Puede ser antes, puede ser en medio o puede ser al final. Aquí lo importante es que el arrebatamiento no tiene nada que ver con tu salvación. No es un punto en el cual entremos en contienda y nos dividamos, porque el hermano cree que será después de la gran tribulación. Dios lo ayude, Dios lo guarde.
otro cree que es a la mitad, el Señor lo fortalezca, otros creemos que es al principio, gloria a Dios. Pero sea que llegue antes, o llegue en medio, o llegue después, porque yo me puedo equivocar. Puedo estar bien equivocado. Pero usted y yo tenemos que estar preparados. Y lo único que nos permite ser arrebatados es tener el sello de Dios en nuestra vida, el Espíritu de Dios. Y hoy es una buena mañana para meditar, para analizar cómo está mi vida con Dios, cómo está mi vida espiritual, cómo estoy viviendo la vida cristiana, qué tan importante es Cristo para mí, qué tanto amo yo a Dios. Yo sé que Dios me ama incondicionalmente, pero qué tanto yo le amo, qué tanto usted le ama. Es una buena mañana para analizarse. A lo mejor estoy dormido, pero despierte del sueño, despierte. El Señor está a la puerta y solamente los que estén listos, los que están preparados, serán arrebatados. Dice Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Aleluya. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Seremos arrebatados en una nube y así estaremos por siempre con el Señor. Qué buena noticia, hermanos. Qué buena noticia hay para nosotros en esta mañana. Solamente te aconsejo que no sigas dormido, que no sigas durmiendo, que despiertes y que tomes la vida cristiana con mucha seriedad, porque ya falta poco. Ya estamos llegando a la orilla, estamos por cruzar el río Jordán, ya pasamos el Mar Rojo, ya salimos de la esclavitud, pero estamos por llegar a nuestra tierra prometida. Esa tierra, ese lugar que miraba Abraham, Isaac, Jacob, esa ciudad cuyo arquitecto y fundamento es Dios, nos está esperando. Póngase de pie en esta mañana.